acompañen por favor a Proverbios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Proverbios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y cuando estén allí me dicen un amén. Proverbios 2, 20, 22. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Vamos ahora. Señor, te damos gracias una vez más, un mes más en el cual estamos aquí en el culto de los jóvenes de la iglesia Caminando por Fe, pudiendo compartir con ellos de manera gozosa, Señor, y bendecida, en el cual aquí hoy predicaremos tu palabra, sabiendo que tú tienes el control de todo y rogándote que traigas salvación en aquel que no te conoce. Gracias por habernos cuidado durante todo este mes, durante todo este verano, y te pedimos por favor que sea todo esto orquestado para tu gloria, las alabanzas, las oraciones, el culto y la predicación sea todo para ti. Señor, compunge nuestros corazones y llévate tú toda la gloria y la honra, y de verdad deseamos que hoy usted nos hable, habla hasta el fondo de nuestro corazón y danos, Señor, la veracidad de Cristo Jesús en medio de la predicación y muestra lo hermoso que es seguir su camino, Dios mío. Damos gracias por todo esto, Señor, y lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, chicos. Bien, llegamos ya al final del capítulo 2, estamos en el final del capítulo 2 de Proverbios. Y el título del sermón de hoy lo he titulado La herencia del justo y del impío. José Miguel hablaba en la introducción de este culto los dos contrastes que hay en base a una vida sabia y una vida necia. Y hoy hablaremos concretamente de eso, de ese contraste. Me gustaría nombrar también algunas de las verdades que hemos expuesto a lo largo de todo este camino de Proverbios hasta el capítulo 2, con el único objetivo de traerlos a la memoria, meditarlos y también examinarnos de todo corazón, seamos sinceros los unos con los otros, si realmente estamos poniendo lo que hemos escuchado en práctica. Realmente ese es el deseo que todos tenemos aquí, que lo que oigan ustedes lo lleven a la mente, lo bajen al corazón y caminen a través de eso. Es así como seréis realmente sabios y sabias. Amén. Recordemos que todo el capítulo 2 hablaba de las excelencias y las virtudes de la sabiduría, concretamente en lo tocante al poder preservador y protector que tenía esta cuando alguien la escuchaba, la atendía, la abrazaba y la poseía y caminaba a través de ella. La sabiduría era un poder protector, preservaba la vida de aquellos que estaban en ella y con ella. Algunas verdades dichas anteriormente son las siguientes. La sabiduría se había presentado como una mujer, ¿recuerdan? Clamando a grandes voces en las calles, dando voces que la escuchasen, que la atendiesen. En todas partes la sabiduría clamaba en las calles e instaba a los que la escuchaban a que la obtuviesen, a que la hiciesen parte de su vida. Recuerden a la sabiduría clamando a grandes voces en todas partes. También dijimos que la sabiduría se dirigía a un público objetivo, principalmente a los necios, a los simples y a los burladores. En este grupo selecto, algunos de ellos respondían de manera correcta hacia la sabiduría y otros lamentablemente la rechazaban. No querían saber nada del camino del Señor, nada de Dios, ni mucho menos vivir conforme a su santa voluntad. Esa era la audiencia de la sabiduría. También dijimos que este padre que Salomón hablaba a sus hijos a que buscasen la sabiduría de manera solícita, como algo preciado más que el oro y más que la plata. ¿Lo recuerdan? El padre decía que sus hijos buscasen intencionalmente a la sabiduría, que se desviviesen por ella, porque ésta preservaría todo su ser. ¿De qué manera? Temiendo al Señor. La sabiduría se resumía como el temor del Señor. Y eso es algo que hace la sabiduría de Dios, preservar nuestra vida como algo eterno. Y eso es algo que el oro y la plata no pueden hacer. El oro y la plata, los bienes materiales, no pueden hacer lo que Dios sí puede hacer en tu vida, preservarte incluso después de la muerte. Por eso el Padre decía, búscala, corre, hijo mío, detrás de ella. Lo de aquí se quedará, esto de aquí permanece para siempre. El que es sabio en Jesús permanece para siempre. Este padre hablaba de esto, ¿verdad?
Y finalmente, y de manera concreta aquí en el sermón pasado, la sabiduría se presentaba como una virtud que libraba al joven de caer concretamente en las manos de la mujer extraña. ¿Lo recuerdan? La mujer extraña es una mujer extranjera, una mujer adúltera. Y como decimos mujer, también aplica para el hombre extraño, el hombre adúltero y el hombre extranjero. Ese tipo de persona seducía con sus labios. Esa mujer, ese hombre, seducía también con sus labios a los que eran imprudentes. Esa mujer era moralmente corrupta. No tenía ningún sentido valor por el matrimonio, por el pacto del Señor. Era una mujer que la palabra le describe concretamente como una mujer ramera, en términos de hoy una prostituta, y no considera a Dios en ninguno de sus caminos. Es una mujer que no quiere a Dios, y los que se allegaban a ella, decía el Proverbios anteriormente, dice que nunca volverían a tener vida jamás. Era tan enganchado del poder de esa mujer que los que se llegaban a ella no volvían otra vez a la vida. Y eso era algo drástico del que nos habló José Miguel en el sermón anterior. Estas son muchas de las advertencias y verdades que nos da Proverbios hasta el día de hoy. En el día de hoy seguiremos repitiendo estas verdades en lo que estaremos predicando continuamente el libro de Proverbios. Y es que, chicos, lo que diré hoy será repetido más adelante seguramente en otras predicaciones, porque en la repetición está la revelación. Yo creo eso, yo creo que al más leer la palabra del Señor, al más conocer a Dios, Dios me da más luz y más revelación de su ser, y al ustedes también escuchar la palabra de Dios, Dios quiera que también les dé más luz y más revelación de su santo ser por medio de la predicación de la palabra. Por eso las verdades de Proverbios serán repetidas continuamente para todo que ustedes sean expuestos ante esta verdad y Dios quiera transformando sus vidas, como también lo hizo en la mía, en José Miguel y en todos aquellos que decimos que Jesús reina, vive en nosotros. Amén, chicos. Así que escucharéis continuamente las verdades del libro de Proverbios conmigo y hasta que Dios nos llame a su presencia, hasta que acabemos. Ahora bien, el tema que hoy traigo, hoy se nos presenta, es un tema que se desarrolla a lo largo del libro. Y es un hecho que hay un camino definido, una senda, un destino final a todo aquel que abraza la sabiduría y a todo aquel que también la rechaza. Hay un destino final y este tema es principal y lo iremos mencionando a lo largo que iremos compartiendo el libro de Proverbios. Este padre aquí, Salomón, lo que hemos leído hoy, él quiere que sus hijos entiendan de una vez por todas que las decisiones tomadas en su juventud marcarán el resto de su vida. Salomón desea infundir eso en sus corazones de sus hijos y según estas quieren que sus hijos sepan cuál es el destino final de los justos y de los impíos, Salomón quiere traer a la mente de los hijos, de sus hijos, un sentido de eternidad en la vida, porque chicos, creas o no, ustedes y yo somos seres eternos. Somos seres eternos y Salomón quiere recordar esto a sus hijos. También nosotros creemos que somos eternos y deseamos que los jóvenes de Caminando por Fe recuerden esta verdad. Ustedes y yo somos seres eternos, solo que hay una eternidad muy diferente a la que está con Dios como el que no. Y a eso voy en el día de hoy. Deseo traer eternidad en el corazón de todo aquel que escuche este mensaje. He decidido dividir mi predicación en dos temas. El primero de todos es este: la herencia de los sabios, la herencia de los rectos y la herencia de los justos. Proverbios 2, 20 al 21 dice así: por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. He buscado esta palabra, herencia, heredad, y es definida de esa manera. Herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Para que me entiendan, cuando yo muera, mis hijos, Asael y Amelia, heredarán todos mis bienes, mis derechos y mis obligaciones. Eso es algo rápido para que lo entiendan. ¿Qué quiere decir la palabra herencia? Y de eso hablamos en el día de hoy aquí. Este proverbio nos describía que la sabiduría de Dios era una excelente guardadora, preservaba la vida y preservaba a los jóvenes que la atesorasen del mal. Si recuerdan, como hemos dicho antes, la sabiduría daba discernimiento, daba juicio, inteligencia.
nos libraba de la inmoralidad, de la mujer extraña, de la mujer pecadora, y nos libraba también del pecado sexual que muy comúnmente hoy se practica y que desgraciadamente destroza larguísimas y grandes vidas. El pecado sexual tiene un poder enganchador y destructor casi tanto como muchos no lo tienen. Es realmente desagradable y es explosión en la vida de aquel que lo practica. Pero la sabiduría te preservaba de esto. Esa sabiduría nos hacía elegir entre el bien y el mal, elegir muy bien nuestras compañías, ¿verdad que sí? Nos guardaba de aquellos que expresaban las palabras viles, necias, nos preservaba de caminar con camino del mal. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios. Cuando el joven la atesoraba en su corazón como un tesoro incalculable, los protegía de tal manera que era librado de los malvados. La sabiduría de Dios hacía eso, creaba espacio, te libraba de todo mal y te dejaba un espacio para caminar juntamente en el camino con los buenos. No caminabas solo, caminabas conjuntamente en el camino que a Dios le agrada. Y así lo dice el Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y es descuidado. El sabio deseaba un camino bueno para con Dios, pero es que es necio, no tenía a Dios en sus caminos y es tan necio que dice que es arrogante y es descuidado. El sabio tendría la facultad de caminar conforme a la voluntad del Señor. Este joven atesoraba y apreciaba la sabiduría y no lo hacía a regañadientes, lo hacía voluntariamente. No iba refunfuñando, ni regañando, ni quejándose en el camino del por qué llevar el camino del Señor. El sabio no odiaba el camino del Señor, se deleitaba en él, agradecía a Dios por haberlo rescatado. Él realmente conocía el regalo que Dios le había dado. Y el sabio conocía esto, quería esto y quería voluntariamente agradar a aquel que lo llama a vivir una vida santa. Ese es el camino que realmente quiere el sabio. No lo hace a regañadientes ni obligándole a nadie. Él quiere caminar en la voluntad del Señor. El joven sabio también siempre va a considerar el camino por el cual debe caminar, el camino de los justos. Eso quiere decir que siempre tendrá en cuenta caminar de una manera recta y de una manera en la cual se manifieste el bien de Dios. Y eso incluso le costará amistades, le costará pertenencias, le costará compañías a su alrededor, le costará también frecuentar sitios que el sabio sabe que no va a ser de edificación. Todo eso daba la sabiduría como virtud en aquel que la poseía. Es un camino realmente hermoso y precioso y realmente da una ganancia de vida eterna. Eso quiere decir que el sabio, cuando camine en el camino de los buenos, cuando venga la tentación, que seguramente vendrá como ya nos viene a muchos de nosotros en nuestro diario caminar, el sabio buscará realmente preguntar qué es lo que le gusta a Dios. Aunque la actividad que él vaya a hacer sea buena, gratificante, se deleite y se rodee de personas para disfrutar un buen tiempo de verano, por ejemplo, el sabio tendrá la capacidad de decidir y ver si realmente esa reunión o esa quedada va a ser de edificación o no. En cuanto a eso, cuando el sabio se da cuenta de que si lo que va a hacer va a edificar su vida o no, él tendrá dos decisiones: o va o no va, o al menos considerará más de una vez el pensar si va a ese sitio o no. Por muy bueno, por muy gratificante y por mucho que se goce en la actividad que vaya a hacer, el joven sabio desea el camino de los rectos, porque no todo lo que sienta bien es bueno. Recordemos eso. No todo lo que sienta bien a nuestra carne es bueno espiritualmente hablando. Y el sabio sabe esto. El joven sabe eso. El joven sabio desea eso. Por ejemplo, él sabe que no puede ir a ciertas horas de la noche. Él sabe que no se puede juntar primordialmente con gente impía. Es verdad que no estamos en una burbuja, pero él considerará rectamente y juiciosamente quién serán sus amigos de verdad. Puede tener compañeros y acompañantes, pero amigos de verdad serán muy pocos. Contados con los dedos, seguramente el joven tendrá amigos realmente de verdad. Y el joven sabio sabe eso. Sabe que hay una senda de vida. El sabio quiere ir por el camino del bien y él desea agradar a su Dios. Él desea juntarse con los que alaban el nombre del Señor. Él desea juntarse con los que siguen el camino del bien. Él desea juntarse con los que buscan la santidad, la cual no es fácil de ganar. ¿A que no?
a que ser santo en un mundo de caídos no es fácil. No lo es fácil, chicos. Y el sabio sabe eso. El joven sabe que es pecador, que no es fuerte y sabe que necesitará gente al lado fuerte para que le ayude a caminar en el camino recto, en el camino justo. Él sabe que no puede caminar la vida de Dios solo. Él sabe eso. Él es consciente de su debilidad. Él desea congregar y reunirse con los que hablan su idioma, el idioma celestial de Dios. ¿Entiendes la primordialidad de tus compañías, querido joven? Dios desea que te juntes con los sabios, con los rectos, con los que alaban su nombre. El joven sabe que algún día va a caer, porque eso es verdad. Es innegable que en la vida cristiana el joven o la mujer caigan una vez en el pecado. Pero ¿qué hará si está solo? El joven sabe que necesita fuerzas, ánimo mutuo para decir, oye, vamos para adelante, no te quedes atrás. Porque la vida cristiana es así, una vida cristiana que reconoce que no estamos solos en este camino. Porque la santidad, el proceso de santificación es muy duro y recorrerlo solo es muy difícil. Ni siquiera Jesús caminó solo en este mundo. Escogió a 12 para que escuchase sus enseñanzas y estos 12 manifestasen la predicación y el camino de Dios en esta tierra. Así que, joven, si tú eres sabio, vas a buscar el camino de los justos y los rectos. Y te agradará caminar en ese camino. No lo vas a despreciar. Vas a encontrar deleite y gozo. Y te va a gustar por muy difícil que sea. Puede ser paradójico, pero es la verdad. El camino es duro, chicos, pero vas a encontrar deleite en aquel que te ha llamado, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que si eres sabio, buscarás esto. El joven sabio también es prudente y reconoce todo esto que hemos dicho. Desea una compañía al lado. Y el mismo escritor de Proverbios lo dice en Eclesiastés más adelante, cómo la compañía sabia, cómo el no estar solo ayuda incluso en la caída cuando caigas en este mundo. Eclesiastés 4 del 9 al 12 dice lo siguiente, en una versión más dinámica, más actual para que me entienda, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae y el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, dice. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, dice la palabra. Pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Mira lo que dice el autor de Eclesiastés, que también es Salomón. Dice que la vida sola puede traer mucha dificultad, que cuando caigas, que vas a caer, si no hay nadie al lado tuyo a extenderte la mano, estarás en grandes problemas. Joven, ¿tienes a alguien al lado que te extiende la mano cuando caigas en el pecado? Me encantaría que dijeras sí rotundo. Me encantaría que lo dijeras. Y no hablo de un amigo mundano que te acaricia las cosas que tú haces. Hablo de un amigo que realmente desea tu bien. No tu bien material, tu bien espiritual. ¿Tienes a ese amigo o amiga? ¿O simplemente tienes a alguien para quedar, para salir y no hay Cristo en esa reunión? ¿A quién tienes al lado? Si eres sabio, podrás decir, sí, tengo un amigo que me ayuda cuando caigo, porque yo caigo. Pero si eres un necio, no tendrás ni siquiera el tiempo ni la disponibilidad de querer tener a alguien así, porque no lo verás como una bendición y serás un necio, sinceramente. Amén. Así que Eclesiastés, Salomón dice esto: cordón de tres dobleces, dice otra traducción, no se rompe fácilmente. El sabio sabe todo esto. Esto no es nuevo para el sabio, Esto es algo común en su vida. Él ya lo ha vivido en su vida. Él desea ser instruido en la ley del Señor. Tanto así que Salomón le dice a su hijo algo que todo el pueblo de Israel sabe. Todo el pueblo de Israel sabe. En los tiempos antiguos saben lo que vamos a decir ahora. Salomón conoce y quiere plasmar este consejo de sabiduría en sus hijos, porque hay una promesa para aquel que camine en el camino sabio del Señor. Esta promesa Salomón no se la inventó, no viene de su propio ser, sino que viene de los mismísimos labios de Dios. Proverbios 2:21 dice lo siguiente: los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella.
Eso lo dice Dios por medio del Espíritu Santo a través de la boca y las palabras de Salomón. Dios dice esto: los rectos y los íntegros van a heredar, van a morar, van a vivir en la tierra que yo les daré. Salomón infunde, chicos, miren el sentido de urgencia que Salomón hace aquí. Él infunde un sentido de eternidad en las palabras hacia sus hijos, en las palabras de Dios que le da a su pueblo. ¿Por qué? Porque Salomón quiere que sus jóvenes, sus hijos, entiendan cuán bien hay en seguir el camino del Señor, cuán bien es el vivir por y para Él, cuán bien es morar la tierra que Dios dará un día a los justos en el futuro, en la nueva creación. Salomón sabe esto, Salomón reconoce esto, Salomón entiende esto, y esta idea, como hemos dicho antes, la repetirá más adelante. No será hoy, sino que será también en el futuro. Por ejemplo, en Proverbios 8 del 18 y 19 dice lo siguiente, y aquí una vez más la sabiduría se personifica. Toman una imagen humana, una mujer, y habla con aquellos que quieren escucharla. Y dice lo siguiente la sabiduría: conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro. Mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar ¿qué? Para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. La sabiduría dice una vez más que ella es mejor que el oro puro, no cualquier oro, mejor que el oro puro. Mira cómo se eleva ella, mira el gran sentido de tesoro que se da a ella misma, la sabiduría, a todo aquel que la abraza, para otorgar heredad, para llenar, dice, sus tesoros, para que vivan conforme a mi justicia, conforme a las sendas del derecho. Realmente el bien que hay en el camino de la sabiduría es mucho más grande que cualquier bien ganado en este mundo. Así se define ella: yo soy mucho más grande, más preciado, tengo más valor que cualquier pertenencia que tengan ustedes, más que el iPhone, más que la marca Nike, más que el Apple, cualquier cosa, cualquier marca que tengas a día de hoy. La sabiduría vale más, la sabiduría de Dios. Y así se llama ella. Aquí vemos algo interesante, chicos. Yo te digo a ti la palabra heredad y tú dices, muy bien, es una palabra. Vemos aquí la promesa que Dios hace en aquel que sigue el camino del Señor. Pero la palabra heredad para ti es algo común, es algo normal, y yo le entiendo esto. Para ti puede significar algo que no es muy importante, quizás la palabra herencia, quizás piensas en juzgados, en notarías, en papeles, no lo sé, pero es algo que puede ser que le des poca relevancia. Esto es así porque la diferencia de tiempo, la temporalidad de tiempo que hay en aquel que escribe el libro y nosotros es muy grande. Si yo te llamo de herencia, tú dirás, bueno, sí es una palabra, pero no impacta mucho mi corazón, pero es algo que sí entendía el joven israelita. Sí entendía la persona que recibía el mensaje de Proverbios. Recordemos que esto es una promesa de Dios. Dios había prometido a lo largo de toda la Biblia que daría una herencia a sus hijos, a sus justos. Cuando el joven hijo de Salomón escuchaba esto, rápidamente relacionaba lo que Dios había dicho en el Génesis. ¿Recuerdan? Dios a lo largo de toda la Biblia había prometido la herencia por medio de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, te daré una tierra a ti y a tu descendencia. En el pacto de Moisés, Dios repite eso también. Todas estas promesas son común al oído del israelita y el joven está atento del por qué su padre le dice esto. Algo que tú puede ser que no lo veas muy importante, el joven que escuchó esto sí lo entiende, porque el joven asociaba que Dios había prometido una herencia a todo aquel que sea guiado por sus caminos. Así que esto infundía algo importante en el corazón del oyente. El joven entendía que esto era muy importante y todas estas promesas que Dios había dado en el antiguo pacto prefiguraban la vida eterna que Dios daba a los suyos, concretamente también a los mansos y humildes que se describen en el Sermón del Monte más adelante. Así que cuando Salomón dice a su hijo, el camino de los buenos son los que guardarán, los que heredarán la tierra, el hijo entiende, tierra, promesa de Dios, aquí hay que atender qué está diciendo mi padre. ¿Por qué mi padre me dice esto? Esto es importante. Hay un sentido de eternidad en las palabras de Salomón. Y el joven entiende esto. Y así como lo entendieron ellos, también quiero que ustedes lo entiendan, que hay un sentido de eternidad y de herencia
en todos aquellos que guardan el camino de la sabiduría. Concretamente en el libro de Hebreos, los mediadores de los patriarcas del antiguo pacto, Abraham, Moisés, jueces, escucharon de esta herencia, pero no la recibieron. Hebreos 11:16 dice lo siguiente: pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios había preparado una ciudad para Abraham, para Isaac, para Jacob, para todos sus justos del Antiguo Testamento. Dios había preparado una herencia, no en la tierra, sino el texto dice, una herencia celestial. Y es allí donde tú y yo, los que estamos en Cristo, deseamos estar, deseamos heredar. También Jesucristo, nuestro Señor, dijo lo siguiente en el Sermón del Monte. Él recuerda la eternidad de los mansos. Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, o sea, los mansos en otra traducción, pues ellos heredarán la tierra. Los mansos iban a heredar la tierra. Y esto en el corazón israelita, en el corazón hebreo, infundía grande esperanza. Esta promesa de eternidad con Dios es la vida eterna, es la tierra celestial, y todas estas promesas están registradas en el antiguo pacto, algo que era sombra de lo que habría de venir. Y todas las promesas de Dios, chicos, se cumplen en el sí y en el amén de Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Corintios 1:19 al 20 dice lo siguiente: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas, y cuando digo todas, son todas las promesas de Dios, son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Amén. Así que Dios promete que todas las herencias del antiguo pacto, chicos, se encuentran en el sí de Jesucristo, en el sí y el amén de Jesús. No en ningún otro más, solamente en Jesús. Y eso tú debes entender, querido joven. Joven, escucha en el día de hoy. La herencia de los justos, lo que Dios va a dar a los suyos, solamente será conseguido por medio de Jesucristo. Él ya lo ha dado allí en la cruz y solo pide fe en el mediador del pacto. Así que debes entender que así como esto era importante para el israelita antiguo, es importante para el joven que hoy escucha su palabra. ¿Deseas herencia? ¿Deseas eternidad? ¿Deseas vivir con Dios para siempre? Repito, vivir con Dios para siempre. ¿Deseas gozar de tu presencia? ¿Deseas caminar bajo la virtud de la sabiduría? ¿Deseas ser manso? Solo lo encontrarás creyendo en el unigénito Hijo de Dios, en la promesa de Dios que es Jesucristo, porque solo en Él tú vas a heredar lo que Dios ya prometió, la tierra eterna que un día Él dará a los suyos. Y eso es lo que Salomón le dice a su hijo: hijo mío, el camino de Dios tiene un destino y es maravilloso. Vas a vivir con Dios, tus graneros van a estar llenos, todo será fértil, todo será para siempre. La ley del Señor será deleite tuyo, te va a gustar por muchas dificultades que haya, hijo mío. Dios te va a sustentar, Dios te ayudará en el camino, Dios te va a levantar. No vas a estar solo, estarás con el camino de los justos, con la senda de los buenos. Tendrás amigos que aman a Dios, tendrás todo esto a tu disposición, hijo mío. Escucha lo que tu padre te dice, le dice Salomón. Escucha el consejo de Dios y acéptalo por la gloria de su nombre. Deseo implantar eternidad en tu corazón, le dice Salomón, y también en ustedes, chicos. Hay eternidad en vuestras almas. Hay eternidad en vuestras almas. Y deseo de todo corazón, lo digo públicamente, que ustedes conozcan a Dios. Deseamos influenciarlos como si dependiese de nosotros, que ustedes vean lo maravilloso que es el camino de Dios. Como unos ya lo han hecho. El mes pasado, este mes creo que fue, se bautizaron 3 jóvenes. Allí estuvieron públicamente diciéndoles: yo soy de Cristo, al mundo entero, con la mirada de los extranjeros, con la mirada de los impíos que lo grababan, que no sabían qué pasaba. Ellos le decían al mundo: yo soy de Cristo Jesús y no me importa lo que digáis,
yo pertenezco a un reino celestial. Eso, queridos jóvenes, es lo que vuestros padres, la iglesia y yo, y los que estamos aquí, es para que deseamos para ustedes, que busquen el camino del Señor. Deseamos con todo corazón y con sumo gozo que un día ustedes puedan decir: Dios es mi rey, Dios es mi Señor, y yo vivo y moriré para Él. Deseamos eso de todo corazón. Y es lo que desea también Salomón, que ustedes se decidan por Dios, porque hay herencia eterna en aquel que se encuentra en sus caminos. Amén. Así que Salomón es serio y desea traer esto al corazón de sus hijos. Sin embargo, también da una advertencia que es profunda y seria. Y el título de la segunda parte del sermón es este: así como hay herencia en el justo, en el sabio y en el recto, también hay herencia en el impío, en el necio y en el simple. Así como el padre desea influenciar el corazón de su hijo y quiere que éste se decida por Dios, no es un secreto, quiere que éste se decida por Dios, quiere que éste siga el camino de la sabiduría trayendo eternidad a sus palabras. Así como el padre quiere que su hijo se goce y disfrute de Dios y disfrute de los múltiples, y digo múltiples beneficios que hay en el camino del Señor, Él también trae un sentido de eternidad. El contraste que hablábamos en el principio. Él pone de manifiesto sobre la mesa cuáles son las consecuencias de su hijo si éste decide rechazar el consejo de Dios. Este padre tiene claro sus prioridades. Él sabe lo que debe decirle. Él no se deja influenciar por su corazón, que es volátil. Él desea traer la verdad delante de su hijo. ¿Por qué? Porque él ama a su hijo. Y el amor es verídico. El amor trae verdad. Puede ser que tengas un amigo que siempre coincide contigo en todo, que aguante tu mal carácter, que esté contigo 100% en todas tus decisiones. Pero si no te ama, hará ese tipo de vida. Pero si te ama y sabe que no estás bien, te dirá: amigo mío, eso no está bien. ¿Sabes que tienes un carácter un poco difícil de soportar? Eso es lo que hace un amigo. Cuando ve que cojeas de un tipo de área, el amigo que te ama te va a decir: oye, deberías trabajar en esto. Eres un poco orgulloso o orgullosa. Tienes un poco de vanagloria. El amigo real hace eso. ¿Lo tienes? Espero que sí. Este padre no es un padre que solo le muestra una cara de la vida. Él desea ser un padre real. No es un padre que quiere darle todo de manera fácil a sus hijos. No quiere consentirlo en gran extremo. Es un padre que desea criar con un sentido de vida a su hijo. Él es un padre que quiere que el hijo valore las cosas. Y por eso le dice el padre ama de verdad con todo su corazón a su hijo. Y por eso no le oculta la verdad. Le dice lo siguiente. Le dice lo que dice el versículo 22. Hijo mío, aunque la sabiduría trae este bien, aquel que la rechaza recibirá esto de aquí. Versículo 22. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Salomón le está diciendo a su hijo: hijo, yo te amo, yo te quiero, pero amo más al Señor y necesito que me escuches. Porque te amo, yo deseo que escuches la verdad de Dios para tu vida y que seas consciente de la verdad, de la realidad de eternidad que tienes al exponerte si sigues el camino de los necios, hijo mío. Y Salomón: hijo mío, yo no te puedo obligar a seguir el camino de Dios. Soy consciente de eso, pero quiero que sepas que mientras vivas bajo mi techo, vas a escuchar esto continuamente, repetidamente. ¿Por qué? Porque te amo y te quiero, hijo mío. Y debes ser consecuente con las decisiones que tú vas a tomar. Así como hay un bien eterno, aquel que se decide por Dios, hay un mal eterno, hijo mío, en aquel que rechaza a Dios. Joven, así como hay un bien eterno en aquel que se decide por Jesús, hay un mal eterno en aquel que rechaza el mensaje de Jesucristo. Y quiero que por un momento te sientes allí y pienses en la eternidad de las palabras que estamos trayendo hoy a vuestros oídos. Que os consideréis a vosotros mismos. Recordemos de dónde venimos. Del capítulo 2 leímos cómo ella protegía del mal, la sabiduría. Pero al finalizar aquí en estos 3 versículos, la consecuencia de rechazar la sabiduría era un destino final, una herencia eterna. Y todos aquellos que deciden rechazar el temor de Dios abrazarán esta verdad por siempre y para siempre. Salomón le está diciendo a su hijo: hijo mío, la sabiduría te protege contra el mal. Pero si la rechazas, el mayor mal que vendrá a tu vida es el de aquí, el ser desarraigado de la tierra y ser cortado de ella.
Hijo mío, si rechazas el camino del Señor, vas a ser cortado de la tierra y vas a ser desarraigado de ella. El asunto es suficientemente serio para que te tomes tiempo a meditar realmente en qué posición estás delante de Dios. Analízalo, hijo mío. Medítalo, dice Salomón. Los que no abracen la sabiduría de Dios y que se encuentra únicamente en Jesucristo serán cortados y arrancados de la tierra misma. Dios promete esto. Dios promete esto. Hijo mío, ¿eres consciente de lo que estás escuchando? ¿Eres consciente del sentido de eternidad que traigo a tus oídos? La palabra cortar y desarraigar son en sí sinónimas y significan lo siguiente: cortar, dividir algo o separar sus partes con algún instrumento cortante. Y desarraigar significa arrancar de raíz una planta o extirpar hábitos o costumbres nocivos. En un sentido, el contexto en el cual está diciendo Salomón esto es un contexto de herbóreo, de botánica, de plantas, como si fuese un jardín. Yo recuerdo cuando era pequeño y mi abuela tenía un pequeño terreno y con mi padre íbamos a limpiar la tierra. Y mi padre me daba un machete más o menos de este tamaño y comenzábamos a cortar la tierra, así, chac, 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 chac. Y cuando era demasiado fuerte, con mi padre y yo lo cogíamos con las manos la tierra y la arrancábamos. Y ciertamente Dios dice que hará lo mismo con el impío, con el necio, con el burlador. El Espíritu Santo, por medio de Salomón, dice que los va a cortar, que los va a arrancar como si fuesen las malas hierbas del campo de Dios. Dios los va a arrancar de su mirada. Dios no tendrá miramiento ninguno al limpiar la tierra de la maldad que hay. Dios no va a retener su ira con el impío. Por mucho que sea difícil de soportar, Dios no se va a parar, querido joven. Y es necesario que entiendas esto. Cuando uno arranca una planta o corta una planta, no lo hace con suavidad, lo hace con fuerza, con ímpetu. Dios dice que lo va a hacer así. Cogerá la vida del impío y la arrancará de la tierra por siempre y para siempre. Así lo hará el Señor. ¿Crees que no es importante la eternidad de tu alma, querido joven? ¿Crees que no es importante el valor que se te ha dado en esta vida para seguir el camino de Dios? ¿Sabes cuántos niños o niñas están siendo abortados en el mundo? Millones. A ustedes se les ha regalado el deleite y el valor de una vida para poder vivirla para Dios. No la despreciéis. Vuestra vida es altamente gratificante en Cristo Jesús. Tenéis un valor incalculable, queridos jóvenes. Escucha la voz de Dios, porque si no, podrás ser arrancado con fuerza de su presencia por siempre y para siempre. Mira si es importante lo que Salomón le dice a su hijo. Míralo si es importante lo que Dios trae hoy aquí. La eternidad vale tu vida y solo tú puedes ver dónde la quieres pasar. Salomón está exhortando a su hijo a que evite esto. Joven de Caminando por Fe, evita este destino eterno, porque es seguro en el consejo de Dios que aquel que lo rechaza vivirá esto por siempre y para siempre. Chicos, no hay cosa más segura en esta vida, terrenalmente hablando, que un día tú y yo vamos a morir. Y eso es una verdad. Tú y yo un día moriremos. No sabemos si seremos padres, si tendremos hijos, no sabemos a veces qué estudiaremos, si tenemos dinero o no, no sabremos si tendremos casa o piso, si tenemos una vivienda. No sabremos cuántos años de vida tenemos, no sabemos nada de eso. Lo que sí es seguro es que tú y yo un día cerraremos nuestros ojos para abrirlos delante del santo, perfecto y justo Dios. Tú y yo un día vamos a dormir, no sabemos cuándo será, para abrir nuestros ojos delante de Dios. Que no se hable de esto no quiere decir que la muerte está lejos, no. Realmente nadie sabe cuándo va a partir. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Ese futuro no se nos ha sido revelado. No sabemos cuándo. Pero que es verdad, es verdad. Todos los hombres un día van a morir y verán a Dios frente a frente en el juicio final. No sabemos cuándo será, ni cómo será, ni a qué edad nos va a abrazar la muerte, ni si será en una cama en un hospital o será fugaz. No tenemos ni idea de cuándo vendrá ese día. No conocemos eso. Lo que sí sabemos es lo que Dios ha dicho en su palabra, que pagará a cada hombre y a cada mujer de todas las épocas de la humanidad conforme hayan sido sus obras.
dando vida y bendición eterna a aquel que se decidió por él y dando condenación y muerte eterna a aquel que lo rechazó. Eso sí Dios lo ha prometido. Y Dios no pasará por encima de su justicia. Por mucho amor que sea Dios, Dios es perfectamente justo. Joven, escucha las palabras de hoy. Escucha cómo son las personas del versículo 22. Dice que no morarán la tierra, que serán cortados, son impíos y pérfidos. La palabra pérfido significa desleal, infiel, traidor, que falta a la fe que debe. Que falta a la fe que debe. O sea, que aquel que rechaza a Dios tuvo un tipo de fe o escuchó esto quizás, pero dijo, no quiero el camino de Dios. Lo veo demasiado aburrido. Me exponieron a palabras durante todo el año. Mire, chicos, el año tiene 52 semanas más o menos. Y en esta iglesia se predican 3 mensajes por semana. 3 por 52 son 156 más o menos. Jóvenes aquí han sido expuestos durante 156 mensajes cada año y aún así siguen en la misma condición en la cual Dios los ve a día de hoy, apartados de su gracia. Me estás diciendo que llevas más de 1 año, 2 años recibiendo 156 sermones por cada año y aún así no te has decidido por el camino del Señor. Esto es altamente grave, querido joven. Es altamente grave. Escucha la palabra de Dios. No la rechaces. Esto es seguro. Dios desea darte vida eterna. ¿Tú la quieres? ¿Tú la deseas? ¿Tú lo quieres? Yo espero que sí. No te encuentres como los del versículo 22 que están apartados de la gracia del Señor. Ellos voluntariamente no quisieron a Dios, no quisieron a Jesús, no quisieron su sabiduría, no quisieron el temor del Señor. Voluntariamente dijeron que lo rechazaron. En resumen, quieren vivir su vida tal y como ellos quieren. Su vida de pecado, su vida de deleite. No desean creer en un Salvador que desea salvar sus almas. No quieren, no lo quieren. Y escuchan, y escuchan, y escuchan y dicen no, no, no. Llega un momento en el cual Dios, cuando ve que lo rechazas tantas veces, comienza un proceso de cauterización. Eres tan reacio a Dios, a la voluntad de Dios, que por mucho que te hables y veas la verdad delante de Él, no te vas a recibir por Él. Ese es un estado ciertamente muy peligroso, a las cuales todos están expuestos, mucho más cuando la verdad es predicada continuamente en el púlpito de esta iglesia y sigue diciendo no, no, no a Dios. Dios te libre de caer en manos del Dios airado. Escucha, joven, la eternidad de tu alma vale muchísimo y Jesucristo desea salvarte. No le digas no a Dios, no marques la herencia hasta el día final. Puedes hoy ser heredero de los cielos por siempre y para siempre por el amor de Cristo Jesús, para su gloria. Porque recuerda lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios pagará justamente a aquel que lo rechaza, la muerte eterna. Dios lo va a hacer, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Querido joven, traemos este mensaje con un sentido de eternidad en las palabras. Dios, vuestros padres, vuestra iglesia y los responsables de jóvenes, José Miguel y yo, deseamos con todo nuestro corazón que consideréis en qué posición os encontráis ahora mismo delante de Él. ¿Cómo estáis delante de Dios? Que os examinéis de manera justa y consideréis y os preguntéis lo siguiente: si hoy yo fuera a la presencia de Dios, ¿cuál sería mi morada? ¿Cómo me encontraría Dios ahora mismo, ahora, en este minuto, si me encontrara cara a cara con Él? ¿Tendría yo la seguridad de formar parte con los justos de manera grupal? ¿Caminaría yo al final de mi vida, incluso después de la muerte, con los rectos, con los justos? ¿Realmente heredaré la vida eterna? ¿Estaré con Jesús por siempre y para siempre? ¿O por el contrario, eres muy consciente de que formas parte de aquellos que si hoy duermen para siempre, Dios estaría cumpliendo este proverbio en tu vida, cortándote la vida de esta tierra? ¿En qué posición te encuentras? ¿Cuál es tu herencia, querido joven? ¿Eres consciente de eso por unos minutos? ¿Eres consciente por un minuto en esta tarde de considerar a dónde irías si Dios decide quitarte la vida hoy? ¿Irías con Él para gloria eterna o irías a manifestar la ira de Él
por la eternidad para siempre. ¿En qué posición te encuentras, querido joven? Es lo que le dice Salomón a su hijo. Hijo mío, el justo va a heredar, pero el impío heredará también, pero muerte eterna. ¿Cuál va a ser tu herencia? Recuerden que en el Apocalipsis, en el día final, Dios le revela esto al apóstol Juan. Y lo que voy a leer, lo han leído seguramente muchas veces, pero es muy revelador y digno de ser tomado en cuenta. Apocalipsis 20, del 11 al 13 y luego al 15, dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Salto al 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La palabra arrojado también indica que hay fuerza, ímpetu, ira de parte de Dios. Dios los cogerá a los que no estaban inscritos en el libro de la vida, cogerá su alma y las arrojará con fuerza al lago eterno. Y esa es la condición del impío, del burlador, del necio, del que no quiere a Dios en su vida. Repito, ¿en qué condición te encontraría Dios a día de hoy, querido joven? Querido joven, escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No hay seguridad en tu juventud, en tu salud, en tus bienes. No hay seguridad en eso, querido joven. No te pierdas. Corre a Jesucristo. Por favor, escucha el mensaje de Dios. No digas que no a Dios. Esto es realmente serio. Esto es eterno. Esto es eterno. La realidad esta te puede abrazar en cualquier momento. Dios quiere que sea al final de tus días, pero no lo tienes asegurado. La seguridad eterna de vida o muerte es para hoy. Hoy es el mensaje de salvación. Escucha, por favor, la palabra de Dios. No huyas de esto. No te hagas sordo. No te hagas ciego al mensaje. Hay vida en Jesús. Muchos la tienen, muchos jóvenes la tienen a día de hoy. Gloria a Dios, y que se añadan muchos más lo que han de ser salvos en el camino de Dios. Esto es verídico. No te pierdas, por favor, te lo ruego, como si dependiese de mí. No te pierdas. Escucha a Dios hablar. No lo veas esto como indiferencia. Dios desea salvarte. Escucha el mensaje de Dios y cree en Jesucristo, el mediador del pacto para vida eterna. Solamente eso. Solamente eso. Te traigo a colación lo que Moisés le repitió a Israel en Deuteronomio 30 del 19 al 20. Dice lo siguiente: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra, gloria a Dios, que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Joven, hemos puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Moisés le dice, lo que digo yo hoy, escoge pues la vida para que vivas por siempre, para que vivas para siempre, llegándote a tu Dios, conociéndole a Él y que Él te dé largura de días y habites en la tierra que Dios te dará al final de la eternidad. Escucha el mensaje del Señor. Y te digo esto, lo que hemos creído en Jesús, creemos en sus palabras. Lo que hemos creído de Él, creemos lo que Él ha dicho. Y concretamente, para finalizar, Jesús le dice esto a Marta cuando Lázaro murió. Juan 11, 25 y 26 dice esto: y joven, llévatelo en tu corazón y responde la pregunta en tu propio ser. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y la pregunta final: ¿crees esto? ¿Crees esto, querido joven? ¿Crees esto que pone allí? ¿Crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida?
¿Crees que si crees en Jesús vas a vivir por siempre y para siempre? No está diciendo que hagas nada, simplemente ¿crees el mensaje del Evangelio del Señor? ¿Crees en Él? ¿Crees en su vida, muerte y resurrección? ¿Crees que Él vendrá? No te pido que obedezcas, ni que ayunes, ni que ores. Solamente, ¿crees por fe en el Hijo de Dios? ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto, joven caminando por fe? Que en Jesús está la vida y el camino y que no morirás jamás y vivirás eternamente para Él. ¿Lo crees? ¿Sí o no? Una respuesta te llevará al camino de la eternidad para bendición y una respuesta te dará el camino de mortandad para maldición. ¿Crees esto, querido joven? Espero de todo corazón que creas en el sí y el amén de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Señor, te pido perdón si no me he expresado bien, Señor, si he fallado en algo. Tú sabes, Señor, que yo soy muy falible, pero confío en tus palabras, Señor. Confío en lo que hemos leído hoy. Hemos traído hoy un sentido de eternidad en el alma del joven de Caminando por Fe. Y aquel que lo escuche en las redes también, Señor. Hemos puesto delante de ellos el camino de la vida y la bendición, el que es el camino de Jesucristo, por creer en Él. Y también hemos puesto delante de ellos el camino de la maldición y la condenación, para que ellos vean, examinen y entiendan y decidan a dónde quieren ir. Porque es seguro que un día moriremos. Pero tú dices, Señor, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá y heredará la vida eterna, Señor. Señor, te pido de todo corazón que en este pequeño minuto de oración, los jóvenes que están aquí se pregunten si realmente están en ti, están en Jesús. Que no pongan la confianza ni en sus fuerzas, ni en cualquier tipo de medio terrenal para preservar sus vidas. Dale sabiduría de lo alto para que se decidan por ti, Señor. Te lo ruego, por favor. Te lo ruego, Señor. Influye su corazón. Señor, trae vida en el fondo de su ser. Que se decidan por ti. Que veamos a muchos más proclamar el nombre de Dios. Que veamos a muchos más bautizarse y decir públicamente que han creído en el unigénito Hijo de Dios. Trae salvación. Trae conversión en la vida de los jóvenes y trae la verdad a sus corazones. Nuestro deber es traer la verdad delante de ellos para que ellos escojan la vida, Señor. Hazlos escoger la vida para tu gloria. Recibe gloria, honra, majestad, poder y honor en aquel que nos dará herencia eterna. En Cristo Jesús, por siempre y para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Amén.